Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Valdivieso, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión hablaré un poco sobre un tema que nos es de mucha importancia, sobre todo en el área de psicología, ya que se trata de las técnicas, instrumentos y condiciones para la aplicación de las pruebas psicológicas. En ellos aplicamos muchos tipos de técnicas, en una de ellas es la observación. Esta es una investigación que consiste en observar a personas, los fenómenos, a actividades, entre otras, con el objetivo de procesar la información y obtener resultados necesarios. Entre sus características tenemos que se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento de los consumidores. Por lo general, al usar esta técnica, el observador se mantiene eh, encubierto. Sin embargo, hay tipos de observaciones donde también el observador es necesario su inclusión en la aplicación de la técnica. Los sujetos de estudio no son conscientes de la presencia del observador, como le dije, no es en todos los casos. Se utiliza de forma natural, ya que por naturaleza el ser humano observa, detalla, procesa información y aprende a través de ella, y se realiza después del planteamiento de un objetivo. Esto es precisamente porque nosotros primero, para realizarla de manera correcta, buscamos un fin, un objetivo que deseamos llegar, y a través de ese objetivo es que se implementan las técnicas, en este caso la observación, para poder llegar a obtener los resultados que deseamos. Entre los tipos de investigación es importante abarcar partes de su utilización. Entre ellos tenemos que esta se utiliza en primer lugar para determinar nuestro objetivo, como se mencionó anteriormente. Luego se determina la información que vamos a recabar, o sea, que vamos a buscar, y después de ello es que vamos a procesar dichos datos para obtener el resultado o las explicaciones de la investigación. Con esta se busca siempre obtener una finalidad específica. De acuerdo también a los tipos de investigación que se van a aplicar a continuación, que se van a explicar algunos de ellos, es importante primero, en base a ese objetivo, definir parámetros específicos de acuerdo a ese tipo de investigación para poder llegar a tal fin y no divagar entre tantas técnicas, tantas aplicaciones o tantos parámetros que nos vayan a confundir y que vayan a mezclar, de modo que al finalizar y tener o tratar de realizar el análisis de los datos, se nos haga muy confuso poder obtenerlo, y de alguna manera a veces cuando procesamos la información de esa manera incorrecta no llegamos a ningún objetivo. Entonces, es decir, que lo primero que es plantear el objetivo no se ha logrado, y si no se logra eso, no pudimos obtener nada. Tenemos que también se da en este tipo de observación, la observación directa y la indirecta. De manera muy sencilla se van a explicar, lo voy a explicar igualmente algunas de las características que están plasmadas en la lámina, y sin embargo se van a tocar algunas principales que se consideran importantes explicar. Tenemos que la observación directa se produce cuando el investigador está en contacto directamente con el fenómeno que está estudiando. Simplemente eso. Y la información indirecta es cuando éste realiza esta observación a través de datos preestablecidos por una investigación directa que fue dada. Entre las características de la observación directa tenemos que esta se da porque el investigador se encuentra justamente en el lugar donde está el fenómeno de estudio. Este no procura no alterar el ambiente para que el resultado obtenido sea de manera fiable, verídica, pero a través de su propio procesamiento de datos se hace partícipe de cierta manera en el conocimiento o por la obtención de la información de él. La característica de la indirecta tenemos que permite tomar datos
del sujeto a medida que los hechos se suscitan ante los otros de otras personas. Esta suele dar paso, lógicamente, al suceso y no a la explicación de cómo se llegó a obtener ese suceso. Permite ser de conocimiento para personas que no están acostumbradas o que no tienen las herramientas para poder aplicar la información directa. Es decir, una persona que desconoce cómo puedo yo aplicar, qué debo hacer en el lugar cuando voy a realizar una información directa, puede sumarse a este tipo de observación, pues no tiene que estar, como no tiene que estar en el lugar, no tiene que aplicar nada, simplemente tomar datos de las observaciones que ya esa persona que sí supo aplicar ese tipo de observación pudo obtener resultados y a través de ellos procesarlo y utilizarlo lógicamente en otros fines también, como en otras investigaciones. Otro tipo de observación que tenemos es la sistemática y no sistemática. La sistemática es una observación que ha sido planificada, que ha sido estructurada con la finalidad de seguir ciertos pasos y obtener el resultado que queremos o pensamos obtener. A veces se hacen hipótesis sobre ella para poder establecer algunos parámetros o idealizar el resultado que nosotros queremos obtener, pero que todavía no se ha verificado, más sin embargo es importante realizar todos los pasos de la manera correcta para ver si llegamos a obtenerlo o no, si es correcto o no la hipótesis planteada. Y la no sistemática, que es conocida también como no estructurada, precisamente es lo contrario a esta. No se necesita previa planificación, es algo que se da de manera espontánea y no se necesita seguir datos estrictos o parámetros estrictos para poder aplicarlo. Entre las características de la sistemática que tenemos que estudiar la realidad de manera objetiva, enfoca la atención del observador en su suceso, fenómeno, hecho u objeto. Se desarrolla en base de una investigación, es decir, como yo lo dije anteriormente, ya tenemos conocimiento de ello y por ello queremos tener el resultado o verificar el resultado de algo que ya conocemos pero que no hemos nosotros de manera personal investigado. Puede ser directa o indirecta. Esto es importante saberlo porque es una investigación que se da en base a una observación que se da en base a otra observación preestablecida como la que explicamos anteriormente. Y se somete a una serie de controles y exigencias, como se dije anteriormente, con el objetivo de no salir del renglón de aspectos establecidos y poder obtener lo que quisimos verificar. Entre las características de la no sistemática, tenemos que no requiere de un gran conocimiento sobre lo que vamos a investigar, ya que se da de manera, se podría decir de manera espontánea, se requiere gran tiempo, pues como no tiene parámetros preestablecidos o puntos focales donde uno vaya a decir voy a realizar este punto, luego este punto y este punto y obtengo mi resultado, simplemente tenemos que llegar y dedicarle el tiempo suficiente para ver qué fenómeno sucede en ese transcurso de tiempo y poder obtener nosotros nuestros resultados, nuestras anotaciones y poder procesarlas luego y a través de ese análisis poder ver qué finalidad o qué función cumplió esa realización, esa actividad o qué punto se llegó o qué resultado se llegó a través de esa observación. Otro tipo de observación que tenemos es la participante y no participante. Podemos ver que muchas de ellas son similares, se relacionan, más sin embargo, tienen puntos focales que las diferencian cada una de la otra y es importante ver cuál nos sirve más al momento de aplicarlo. Por lo menos la participante, en esta el investigador sí interviene y forma parte del objeto de estudio. Por ende, es importante que para obtener los resultados sea partícipe de esos resultados obtenidos. Y la no participante, claramente, es la que el investigador se mantiene al margen y no interviene en la investigación, es decir, no forma parte de ella, por ende, no va a formar parte de los resultados obtenidos.
Entre las características que se tienen, una de ellas es que es uno de los procedimientos de observación más utilizados en la investigación cualitativa. Esta porque pretende comprender la situación del objeto de estudio. Es decir, el investigador, como se hace parte de la investigación, comprende más, entiende más. Un ejemplo sería, al estar en un grupo de personas y pertenecer a ese grupo de personas que están bajo estudio, puede comprender más las implicaciones o los aspectos o los ideales de cada uno de los participantes del grupo, y como también vivió dichas experiencias en base a la investigación, puede tomar incluso hasta mejores anotaciones. Dice que hay una existencia de un conocimiento previo entre el observador y el observado y una permisividad en el intercambio. Se da precisamente por esto que les estoy explicando sobre la participación o la manera en que interviene el investigador y se hace partícipe de la investigación como tal y de todo lo que está sucediendo en él. Entre otras características principales de la no participante, también tenemos que su función consiste idealmente en contemplar lo que está sucediendo, en lo que observando el mismo grupo de personas, al mantenerse al margen, fuera del grupo, simplemente observa cada uno de los detalles que están sucediendo o que por los cuales está pasando la persona y simplemente anota. No tiene que ser partícipe de la investigación, porque de ser partícipe ya pasaría a ser una observación participativa y no es lo que ésta o quiere o la finalidad. Entre otros puntos, es importante, en base al punto principal o al tema principal, es importante saber que las pruebas psicológicas son instrumentos experimentales con una base científica y una base estadística muy válida. Es decir, a través de los años se han afirmado más o se han dado nuevos conocimientos que hacen que éstas tengan un renglón de validez muy alto para todas las aplicaciones que esta se den. Algunos de estos surgimientos o de estos aportes que se han dado a lo largo de los años, lo voy a mencionar de manera muy sencilla, sobre todo el investigador, es porque hay muchísimos puntos o muchísimos científicos desde diferentes áreas de la ciencia que han aportado al crecimiento o a lo que es plasmar hoy en día un test psicológico. Estas pruebas, en base a cada una de esas investigaciones, han ido creciendo y fomentando más cada uno de los datos necesarios para dicha validez de la que estaba hablando. Por ejemplo, en el 252, Santo Tomás de Aquino decía en su libro Suma Teología, en donde analizaba, describía y explicaba las generalidades de la naturaleza humana. En el 350 a.C., Aristóteles también decía que buscaban examinar e investigar primero la naturaleza y la esencia de la esencia humana para poder comprender cada uno de sus ámbitos, de sus aspectos. En el 2000 a.C., los griegos y el imperio chino sometían a todos sus soldados a este tipo de análisis que anteriormente no era conocido de esa manera, para saber cuál tenía las capacidades más idóneas para liderar a su imperio, a sus soldados, entre otros. En el 2200 antes de Cristo, en China, el emperador justamente examinaba cada uno de sus oficiales para ver cuál de ellos era el más idóneo, el que tenía las mejores capacidades para poder ponerlo al mando, ya que estos eran muy competitivos y querían siempre tener los mejores al frente que pudieran adiestrar o manipular a cada uno de los soldados y que estos los pudieran someter y así traer la victoria. También tenemos a Lewis, que en 1916 publicó la revisión Stanford Bind, y esto fue
importante hito para lo que conocemos nosotros actualmente como los test psicológicos. Charles consideró la inteligencia como un factor, como un único factor G. Según Spearman, explicaría las puntuaciones en las diferentes test de inteligencia desarrollados hasta los momentos, es decir, todavía lo seguimos aplicando. Robert también fue el encargado de desarrollar un nuevo tipo de prueba que permitiría evaluar la estabilidad mental o emocional de los soldados. Y bueno, entre otros datos, a medida que se fueron sumando cada uno de estos aportes, de estos grandes hitos en la historia de la prueba psicológica, del campo de la psicología como tal, o el estudio de la mente, se fueron formulando cada vez más y nuevos test que permitieran el estudio de una manera específica de cada uno de los aspectos de desarrollo humano. Tenemos que la funcionalidad de estas pruebas psicológicas o de estos test se dio gracias a la opinión colectiva, a la manera en que se observaban cada uno de los aspectos del ser humano, desde que se estableció o lo estableció su autor original, tiene una modalidad de administración, así como una población a la que puede aplicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a todos esos hitos o todos esos conocimientos que se mencionó, algunos de los pocos, uno de los pocos que se mencionaron, fueron ayudando a separar cada uno de los aspectos o los complementos del ser humano y en base a ello establecer pruebas o test psicológicos que pudieran evaluar ese aspecto o ese punto específico de la personalidad humana. Entre ellos, actualmente tenemos muchísimos, pero algunos de ellos son los test psicométricos, los test de inteligencia, el rendimiento, los test de personalidad, los test emocionales, los neuropsicológicos, entre muchísimos más. Otro punto importante de conocer a través de los instrumentos de la aplicación de las pruebas psicológicas son las definiciones. Aunque suene algo muy sencillo de explicar, es importante saber que una definición debe ser clara y precisa en cuanto a lo que queremos realizar o lo que queremos expresar en ese momento de esa prueba. No podemos divagar mucho, ya que como hay tantos puntos, tantos aspectos en el área psicológica, dar a la imaginación o a la interpretación de varios de ellos resultaría incluso una aplicación de diferentes técnicas. Por eso las definiciones tienen que ser muy claras. Entre algunas de ellas tenemos la definición esencial que expresa la realidad de las cosas, o sea, tiene que ser precisa. La definición descriptiva, que ya es un poco más explicativa, describe el proceso de la persona. La definición causal define cada uno de los procesos o vale la redundancia, las causas que se dieron para que la persona tuviera esa actitud. La definición y la definición nominal, que ya se va un poco más a lo del sentido, a lo que la persona pudo vivir a través de todas esas consecuencias. Otro punto que tenemos en las pruebas psicológicas es que para poder conocer alguna de sus características es importante conocerla a ella en sí y saber que para aplicarlas estas pruebas tienen que seguir una serie de características principales para que éstas sean de fácil aplicación, fácil comprensión y que realmente den el 100% de los resultados obtenidos que queremos de ellas. Entre algunas características son que tienen que ser de gran validez, tienen que ser de conocimiento de la persona que lo está aplicando, la persona que lo va a aplicar tiene que mantenerse también en un estado mental estable, de gran conocimiento de dicha prueba, debe saber cuál es la finalidad de la prueba que esté aplicando, del test psicológico que esté aplicando, tiene que ser objetiva, tiene que ser confiable,
tiene que familiarizarse con los materiales, tiene que conocer cada uno de ellos, es decir, cada uno de los aspectos y características para aplicar una prueba psicológica tiene que pasar primero por la gran comprensión de ellas del observador, porque al no comprender cada una de esos parámetros, de esas características que se necesitan en cada una de las pruebas psicológicas o la finalidad de ellas, se van a aplicar de una manera errada y se va a confundir el público, y no es lo que queremos, ya que al aplicarla tenemos una finalidad de obtención de resultados. Otro aspecto muy importante de conocer es el ambiente. No solamente el ambiente físico donde se aplique la prueba tiene que estar estable, tiene que ser un ambiente donde la persona pueda fluir, pueda sentirse cómoda, sino que el ambiente creado por el investigador debe también ser de ese agrado. Es decir, la persona tiene que ser consciente de lo que va a aplicar, tiene que tener una actitud serena, una actitud que demuestre con confiabilidad en los sujetos de estudio, de prueba, y esto a su vez permitirá que los resultados que queremos obtener sean de más fácil obtención, porque ya cuando nosotros presentamos un ambiente cómodo para la persona a la cual estamos sometiendo a prueba, esto va a generar en esa persona tranquilidad, va a generar apertura de mente, y eso va a hacer que cada una de las pruebas o de los aspectos que estemos evaluando o que le pongamos al sujeto en investigación, lo pueda realizar de la manera correcta o de la manera que se tenga que realizar para poder evaluarlo correctamente y poder saber si son positivos o negativos los resultados. Y por último, algo muy importante también en cuanto a los puntos que debemos conocer son los sesgos. Estos hay muchísimos, pueden haber sesgos de personalidad, sesgos políticos, sociales, conductuales, muchísimos, pero cada uno de ellos, al saber conocerlos nosotros, nos va a permitir crear ese ambiente que queremos de apertura para las personas, porque pueden ser tanto negativos como positivos para la aplicación de las pruebas, ya que estos sesgos es la manera en que cómo se percibe el ambiente, cómo percibimos la aplicación de eso, cómo recibimos el conocimiento, pero no solamente cómo lo recibimos, sino cómo lo ofrecemos. En el caso del investigador que ofrezca un conocimiento brusco, un conocimiento con una actitud enojada, entre otros, la persona que lo va a recibir de esa manera. Entonces la apertura que queremos de ese sujeto en prueba no la vamos a obtener de manera correcta, sino que va a estar de alguna forma influenciado por el sesgo que yo le estoy ofreciendo en esa manera, en ese momento. Entonces por eso es importante conocer tanto los sesgos de nosotros como los de la persona para poder saber cómo podemos actuar o evaluarlos de una forma más correcta. Ya al obtener y saber cada uno de esos aspectos, también procesamos o llegamos al final de todo, que es la interpretación o el procesamiento de pruebas, que estos son propuestas de evaluación que se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas con el objetivo de obtener la información que queremos de esas personas, pero no solamente el objetivo, la información de una manera escrita, sino que a través de esas preguntas que responden podemos tabularlas y ver cada uno de los aspectos, tanto emocionales como conductuales de la persona, y poder hacer una mejor evaluación en base al objetivo principal que queremos lograr con ellos. Estas respuestas tienen un objetivo limitado, o un objetivo para tener una respuesta limitada, y son alternadas. Son alternadas porque muchas de ellas se dan repetitivas, pero con el objetivo de ver si la persona al responder
por ejemplo, la número 1, que es igual al número 100, dan el mismo número o la misma respuesta en base a la misma pregunta evaluada, pero tal vez de una manera un poco distinta. Entonces ahí nos podemos dar cuenta si realmente se respondieron o si la finalidad de resultados es viable para poder procesar. Bueno, y finalmente, en base a todo lo poco de lo mucho que tenemos que saber sobre los instrumentos para la obtención de resultados, el conocimiento de las pruebas psicológicas, vemos que todos ellos nos sirven para obtener muchos objetivos, sobre todo a nivel conductual, a nivel personal de las personas. Estos instrumentos son necesarios conocerlos, porque a través de su buena aplicación, lógicamente por ya conocerlos de una forma correcta, vamos a obtener el punto específico que queremos de ese objeto de investigación o de ese sujeto de prueba en ese momento. Entonces, cuando nosotros conocemos cada uno de los parámetros, de los tantos que existen sobre estos instrumentos, nos permite a nosotros buscar entre todos ellos el más idóneo para poder aplicarlo, ya que no es el mismo que queremos o que debemos aplicar cuando vamos a investigar o aplicar un test de personalidad, como cuando queremos aplicar uno de confiabilidad ante algún ente público, entre otros. Entonces, la diferencia hace que nosotros podamos aplicar el más correcto, y a través de la aplicación de ellos podemos obtener resultados que nos son de mucha utilidad, no solamente en ese punto específico, sino que a través de las observaciones de las investigaciones que podemos establecer a través de ellos, les pueden servir a muchas otras personas para tenerlas como base o como pie de inicio para sus investigaciones. Entonces, espero que les haya gustado un poco la explicación de todos estos instrumentos o parámetros que se necesitan conocer y le resulte útil la información. Muchas gracias.